Solo uno. ¿Tomás matecito? Sí, ¿no? Mi Obvio. memoria frágil, de un programa al otro ya no llega. Allá, del otro lado. Del otro lado también. Hay tantas indicaciones, Dani, da una orden a la vez porque no llego. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, feliz día de la independencia hoy, ¿eh? ¿Cómo? No, pero hoy no. No. ¿Cómo que no? No, vos ya nos estás anticipando el saludo para el 9 de julio. No te 29 apures. de junio, día de la independencia de Misiones. ¿De quién? ¿De cuándo? 29 de junio de ¿Cuándo? 1815, Congreso de Oriente. Ay, pero yo no había nacido, No, ¿vale? sí. 1816 Yo no tenía el dato tampoco. porque yo no había nacido. Ah, Sin solo uno. embargo, estamos con el tema. Hoy se cumplen 201 años de la independencia de nuestra provincia. No podemos Así memorizar es. tantas fechas, Pablo. Bueno, Sí, claro. Muy la bien. idea es 1815. memorizar las que son importantes para la provincia y dejar de memorizar otras en las que la Pablo, provincia no esta fue es protagonista. posta. Esta es posta. muy importante. Claro que sí, 29 Pero de no junio. aparece en ningún lado. Y aparece poco. Recién, en la medida en que empezamos a reivindicar a Andresito, empezamos a conocer, bueno, todos los hechos en los que aquella experiencia de Andresito, de los guaraníes, de los misioneros que habitaban nuestra provincia hace 200 años, fueron protagonistas. Y allí empezamos a conocer un poco más sobre este Congreso de Oriente, Congreso de Arroyo de la China, también conocido, al que convocó José Artigas, el líder de la Liga de los Pueblos Libres, el protector de la Liga de los Pueblos Libres, a las provincias del litoral, que integraban justamente esa liga, entre la que estaba la provincia de Misiones, y que declararon la independencia de las provincias libres el 29 de junio de 1815, un año antes de que el resto de las provincias del Río de la Plata, del antiguo virreinato del Río de la Plata, declararan la independencia en Tucumán. ¿Y esto dónde fue este congreso que mencionás? Esto fue el Arroyo de la China, lo ¿Y que lo- hoy es Concepción del Uruguay. Ah. La ciudad de Concepción del Uruguay queda ahí justamente a la vera del Arroyo de la China. En aquella época era la capital de Entre Ríos, o sea, Entre Ríos tenía toda su economía y su desarrollo social en la época volcado hacia el río Uruguay. El río Uruguay era el elemento vertebrador de la economía litoraleña, no el río Paraná como es en la actualidad. Digamos, por el río Uruguay era por donde transitaban las mercaderías, el intercambio de las comunicaciones, por donde viajaba la gente. Y el Arroyo de la China era la capital de Entre Ríos, que era un poco un punto equidistante para los diputados de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, la Banda Oriental y Córdoba. Fue un congreso muy importante si lo vemos en lo que hoy es el mapa de la Argentina. Ninguna de estas provincias, salvo Córdoba, estuvo en el Congreso de Tucumán. Ninguna de estas provincias, uno dice, bueno, ¿Por qué? Misiones no era importante, bueno, no estuvo en el Congreso de Tucumán. ¿Pero por qué no estuvimos? No estuvimos porque declaramos la independencia en Antes. 1815, claro. Ya éramos independientes. Éramos independientes, es más. O sea que de casualidad ese grupo de provincias entre las que estábamos, digamos, no fue otro país, digamos. Sí, en realidad lo que hubo fue la disputa de dos proyectos de país, uno liderado por Buenos Aires, que tenía un proyecto de país más centralista, que se va a reunir en Tucumán. Inclusive en Tucumán Claro. están las provincias que integraban el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, provincias como Charcas, Chuquisaca, Misque, mandaron diputados a Tucumán, pero no mandaron, ahí tenemos un mapa, ahí se ve el mapa de la Argentina en la época, con ese sombreado más oscuro. Si podemos poner el mapa, dire un segundito, el mapa, digamos, esas son imágenes de Artigas, del líder justamente de los pueblos libres, que es el que convoca este Congreso de Oriente, en donde van a estar los diputados de Misiones. Hay una carta de Artigas que le escribe al director supremo Juan Martín de Pueyrredón, en donde le dice, los diputados de la región que responden a mí, de los Ahí pueblos estaban firmando libres, la independencia. Exactamente. ¡Qué emoción, Pablo! no van a asistir a posta? Tucumán porque nosotros ya declaramos la independencia hace un año, le dice. Qué pesado. ¿Qué? Sí. Porque Ahí está el mapita. Ahí está el mapa. La parte más oscura, sombreada, son los territorios que estaban en manos de los pueblos originarios de la Patagonia y del Chaco, claro. ¿sí? Sí. Que es una porción muy importante de lo que es la Argentina hoy en día. Sí. Después lo que está sombreado son todas las provincias que respondían a Artigas. De Córdoba, todo el litoral, por supuesto Misiones y la Banda Oriental. Y lo que está en blanco, que es Buenos Aires, y después las provincias andinas, digamos, Sí, noroeste. más las del norte, es lo que van a participar del Congreso de Tucumán junto a algunas provincias altoperuanas, porque en la época del Alto Perú estaba controlado en una parte por las tropas realistas, que respondían al rey de... Pablo, y en esa época, los límites geográficos de lo que hoy es Misiones, ¿ya estaba más o menos establecido? Digo por aquello de que
está la discusión de que en el acta de nacimiento de San Martín en Yapeyú dice Yapeyú, pueblo de las Misiones, ¿no? Bueno, es que Yapeyú era uno de los pueblos de las Misiones. De hecho, Andresito, durante su gobierno, él va a tener a Yapeyú como su centro de operaciones, porque era el lugar más cercano hacia la banda oriental, que era donde estaba la base de operaciones, digamos, la cabecera, que era el lugar de Artigas. Claro. Digamos, pero unos años después del nacimiento de San Martín, cuando ocurre esto, todavía las Misiones iba hasta allá. Exactamente, todavía la costa del río Uruguay, de lo que es Corrientes. San Martín es misionero. Sí, nació en Misiones. supuesto. Nació en Misiones, igual que Andresito. Lo lamento por Andresito- los correntinos, ¿Nació en pero... Brasil o dónde? Bueno, no se sabe en realidad ciencia cierta. Pudo haber nacido en San Borja o en Santo Tomé. Con Andresito hay muchas cosas que no se saben. Porque no tenemos el acta de nacimiento. Claro, pero en San Martín sí. De San Martín sí. Ah. Si San Martín nació en Corrientes, Andresito también nació en Corrientes. Y si Andresito nació en Misiones, San Martín también. Es la discusión que tenemos con los historiadores correntinos. Digamos, o los dos nacieron en el mismo lugar porque nacieron en una misma zona y en una misma época. No, porque San Martín... El que cambió es el mapa. Los mapas que- los cambiaron. Pero los datos históricos y el registro Figuraba histórico de en el las acta Misiones. está exactamente... es Porque la Misiones. provincia de Corrientes, Figuraba de la las provincia de Misiones. Corrientes Pero no bueno, existía en la Porque si época. nosotros No exi- pertenecíamos a España, somos No todos españoles. existía, Bueno, Dani, no imagínate. existía No Corrientes. existía Dani. Corrientes como provincia. En realidad, provincia la crea Posadas, Gervasio Posadas, en 1814 y en 1815, que es la época en la que se crean las No provincias del existía, litoral, no existía. entre Río, Corrientes y Santa Fe, que no existían como provincia, existían como Lo dice alguien ciudad. que sabe, yo repito, pero Como no ciudad. existía. ¿Cómo yo Ciudad, como claro. correntino? Eran ciudades, pero no eran provincias. Dependían de la provincia de Buenos Aires, de la gobernación de Buenos Aires. Dependían. Esa pelea entre comillas, a mí me parece fantástico. Entre correntinos y misioneros. Sí, en realidad no cambia, no cambia nada. Va a pasar Fijan un los millón de datos, años y va a no, seguir. Rico. Y en realidad muchas veces lo que hace la historia es se centra mucho en estas discusiones menores Sí. para no discutir lo importante, Exacto. que es por qué hoy Misiones, 29 de junio, no está festejando su independencia Ahí con está. banderas, con acto escolar, con Exacto. feriado, etcétera. A eso me y sí refería. estamos preparándonos para el Congreso para el 9 de julio, Sí. que vamos a festejar la independencia con sombrero ajeno. Porque nosotros no participamos de Tucumán. Qué feo. ¿Verdad? Y pero nosotros no no declaramos fuimos. la independencia No fuimos. en Tucumán. No fuimos. No, ya sé. Nosotros Bueno, ya sé, diputados no ahora me estuvieron. estoy enterando, Bueno, por yo no eso. sabía. Nosotros no estuvimos presentes allí, no estuvo Santa Fe, no estuvo Entre Ríos, no estuvo Corrientes, no estuvo la banda oriental, que en aquella época formaba parte de las provincias ¿Córdoba fue? Córdoba fue. Córdoba los dos. Córdoba va a los dos porque hubo un cambio de gobierno en Córdoba en esa época. Cambia el gobernador, que era de tendencia federal, se cambia por uno más cercano a Buenos Aires y por eso envía diputados a Tucumán. El resto de las provincias no, estaban inclusive en guerra con Buenos Aires. Sobre todo Santa Fe, con Estanislao López, va a estar en guerra. Andresito va a mandar tropas a Santa Fe para apoyar a Estanislao López, bueno, Entre Ríos también, porque Santa Fe es un poco el camino entre Buenos Aires y el norte del país, entonces era una zona muy estratégica para las comunicaciones y Buenos Aires con Córdoba atacan a Santa Fe porque necesitan poder tener ese control del camino. Y bueno, la Liga de los Pueblos Libres apoya a Santa Fe con el envío de tropas. Allí van tropas misioneras al mando de Francisco Cití y de Pedro Campbell, que era el jefe de la escuadra, a pelear junto a Estanislao López en defensa de la autonomía santafesina. La pregunta sería, Pablo, ¿por qué esto no se conoce? ¿Por qué no lo festejamos? Bueno, no se conoce primero porque la historia se escribió de una manera y se escribió fundamentalmente en Buenos Aires, dando privilegio o preeminencia a los sucesos vinculados con la élite dirigente de Buenos Aires. Por eso el Congreso de Tucumán es tan importante en la historia argentina. Y en segundo lugar porque nosotros, los misioneros, aceptamos mansamente esa historia sin problematizarla. Claro. Nosotros creímos durante mucho tiempo que éramos una provincia sin historia, sin pasado, que nuestra historia empezaba con los inmigrantes que llegaron de Europa Sí. o los inmigrantes que vinieron de los países vecinos. Siglo XX, va. Siglo XX, exactamente. Misiones es una provincia que empieza en el siglo XX, Joven, una nueva. provincia joven sin historia. En realidad, a la medida en que empezamos a revisar el pasado, nos damos cuenta que tenemos una rica historia y que esa historia tiene un hilo conductor y una continuidad, desde los guaraníes, las misiones jesuíticas, Andresito, después toda la vinculación con el Paraguay que tenemos. Posadas es una ciudad que surge gracias a la ocupación paraguaya, y después sí, la llegada de los colonos que se suman a todo ese proceso histórico. Yo creo que lo que estamos haciendo en los últimos años en Misiones es empezar a revisar nuestro pasado y a Revisionismo reivindicar histórico exactamente, necesario. exactamente, en el sentido de reivindicar lo que pasó, digamos, de centrar los hechos en lo que pasó acá. Claro. Y bueno, el Congreso de Oriente en ese sentido me parece que es estratégico porque
es la independencia de la que participó Misiones. 7 diputados envió Misiones a ese congreso a Oriente, elegidos por los cabildos de los pueblos que en esa época integraban el gobierno de la provincia de Misiones, liderada por Andresito, que Andresito había asumido poco tiempo antes. En el verano de 1815 asume Andresito el gobierno de la provincia, y este congreso es en junio. O sea que uno de los primeros hechos políticos que va a tener Andresito como gobernador es justamente el de designar, o el de convocar, mejor dicho, a los cabildos a que designen diputados para este congreso. Una muestra también del proyecto, de la amplitud social del proyecto que tenía Artigas. Qué cabeza que tenía. Claro, porque le está dando a los Qué pueblos gran originarios cabeza. una participación que en Qué Tucumán no tuvieron, por ejemplo. Claro. No hubo diputados indígenas en Tucumán. Pero aparte Misiones fue muy protagónica en lo que fue la definición de los límites geográficos de lo que hoy, o de hace 200 años, es la Argentina, ¿no? Porque el bandeirante y todo lo que fue el avance, digamos, por el este, también se resguardó gracias al rol de la avanzada que había en estos territorios, ¿no? Sí, los bandeirantes y el Paraguay también, que siempre Sí. tuvo mucha pretensión sobre todo lo que es la costa oriental del Paraná, lo que hoy es Posadas, Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, los pueblos, digamos, jesuíticos. Paraguay siempre tuvo mucha pretensión, fundamentalmente por el tema de la yerba mate, que era el principal producto de comercio en la época. Había, digamos, yerbales naturales en toda la zona de Misiones, y siempre fue uno de los elementos que más atrajo tanto paraguayos como brasileños. Y la experiencia de Andresito y de los guaraníes en general es la que un poco termina de definir los límites entre Argentina, Paraguay y Brasil. El mismo rol que cumplió Güemes en el norte, Claro. y por todo esto el reconocimiento de Güemes que hubo hace poquitos días atrás, bueno, Andresito lo va a cumplir en esta región. Bueno, todavía Andresito no tuvo el mismo reconocimiento que Güemes. ¿Lo va a lograr? Yo creo que en la medida que digamos, Güemes tiene el reconocimiento que tiene porque los salteños militan la causa de Güemes hace muchísimos años, digamos, desde siempre. Bueno, en la medida que los misioneros nos embanderemos en esta historia y empecemos a contarla, a reivindicarla, de a poco creo que vamos obteniendo el reconocimiento. Fíjate cuánto dato histórico que nosotros desconocemos, como este que nos estás comentando. Imagínate a nivel nacional el desconocimiento que hay del rol de Misiones en aquel momento Yo creo histórico. que hay dos desafíos que son centrales. Uno es meter toda esta historia en el sistema educativo, que es lo más difícil, porque los cambios en educación demoran su tiempo, hay que modificar las currículas, modificar los manuales, modificar la cabeza Porque de en los el peor de docentes. los casos, Eso es perdón, lo Pablo, más importante, la cabeza de los docentes y de quienes toman Lo que decisiones. pasa es que, digamos, al docente hay que ayudarlo con un material que le acompañe. Claro, toda esta pero historia. imagínate que debe haber una decisión también política, académica, si se quiere, de abrir a cierto revisionismo un lugar, ¿no? Ujú. Sí, se está haciendo, de hecho sé que en el Ministerio de Educación se está trabajando en un grupo de trabajo el tema de las nuevas currículas, discutiendo en donde se tiene que incorporar toda esta historia. Y lo segundo es el espacio público. El espacio público de nuestras ciudades denota, nombra, designa y homenajea a personajes que no tienen que ver con nuestra historia. Mitre, Rivadavia, digamos, en la ciudad de Posadas no hay una sola avenida, ni una calle importante, ni una plaza que tenga el nombre de Artigas, digamos. Y esta ciudad se llama Posadas, que es la persona, como director supremo en 1814, que cercena la autonomía provincial y pone a la provincia de Misiones bajo el gobierno de Corrientes. Cuando en la época Artigas dice, no, los misioneros tienen que gobernarse por sí cambiemos mismos. el nombre de Posadas. Hay que cambiar el nombre de la ciudad de Posadas. Cambiemos el nombre. ¿Por qué la plaza central de Posadas se llama 9 de 9 de julio? julio. Bueno, Y eso no claro. 29 de junio. Y no, claro. bueno, eso te iba a decir. Bueno, pero el 9 de julio tiene un reconocimiento nacional. No digo sacar estaría esa, más pero sí claro. que haya una que sea 29 Pero de de ahí julio. creo que es el caso único en la historia de las ciudades, donde la plaza central de una ciudad homenajea la independencia de otro lugar, Bueno. no del propio. Está bien, pero de última homenajea a la independencia de nuestra patria, del país. No está mal, pero está mal sí que esto no lo tengamos registrado. Sí, no está registrado y sea, no figura. No figura. Está saltada. Claro. No, pero no figura, no se conoce. O sea, figura. estamos un año En las adelantados de la escuelas ni independencia. Hoy tendría que ser acto y mínimo, ¿no? Un repaso importante de esta fecha para los alumnos, los docentes, Sí. que se involucren un poquito los padres también. Bueno, pero hay un camino hacia eso. Sí, yo Fíjate creo que en nosotros, que no somos tan grandes todavía, hemos visto la creación de la bandera de Misiones, Sí, bueno, hace sí, poquito sí. la de Posadas, hemos visto la inserción fuerte de la historia en cuanto a Andresito, a Artigas y a todo lo que fue, digamos, la raíz de la identidad política, si se quiere. La identidad política me refiero a cuando se dice político en los mapas, ¿no? La geografía, el delinear límites y demás.
Y todo eso es reciente. Por eso está abierto el desafío, como decís Pablo, está abierto el desafío de que se inserte realmente en la historia buena parte de esto y que también se nacionalice, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, si hoy estamos hablando de esto en el canal público es porque hay un camino que se está transitando. Esto es una muestra de que de a poco estos temas se están insertando y bueno, bienvenido sea. Una pregunta para Pablo Camogli, dicen acá. Gracias a todos los que envían mensajes ahí abajo, que siempre ven el WhatsApp. Bueno, los que son preguntas para los invitados, lo podemos pasar por aquí. Dice, para el señor Pablo, ¿qué opina sobre la invitación por parte de Macri al rey Juan Carlos para celebrar el bicentenario en Tucumán? Y me parece que, digamos, no se invitaron a los expresidentes y se invita al rey de España. Me parece un poco llamativo, me hace acordar a lo que fue el centenario de la Revolución de Mayo en 1910, donde la principal protagonista fue la infanta Joaquina, fue la infanta Isabel de España. No sé, yo me imagino el 9 de julio para atrás y pidiéndole perdón a España. Por ejemplo. A mí no me gusta realmente, me parece que nosotros rompimos con España, digamos, en el 9 de julio. Bueno, para ser bien pensados, digamos, me pasa que quisieron invitar al presidente y lo tienen medio indefinido. Claro, no saben a quién invitar. ¿Quién va a ser? Si sigue o no. Porque sigue, aparte de eso, Rajoy. como dice Daniel, el rey de España tiene que venir a festejar entre Porque todos. es una autoridad diplomático, civil, otro- una autoridad otro- diplomática. claro, digamos, claro, ¿qué por eso tiene decía, que otro ver el diplomático rey? español. Sí, Bueno. digamos, ha pasado 200 años, está bien, con España somos un país hermano, digamos, tenemos mucha relación por los inmigrantes, por un montón de cuestiones, pero me parece un poco... Claro, cuidar la una cuestión provocación. simbólica. Cuidar, simbólico, porque- cuidar la cuestión simbólica. Porque no es un acto así nomás, es la No, independencia. 200 me parece años. que ahí- La independencia de 200 España, años. aparte. España, obviamente, ¿no? Por eso. Sí, Pero a mí no me bueno, gusta se mucho, sabe. pero bueno, qué sé yo, responde a una lógica que plantea el gobierno nacional de tener buenas relaciones con todos o con una parte del mundo, Claro. sobre todo con los poderosos. Bueno, gracias Sí, a los sí. televidentes. ¿Puedo mandar un pequeño saludito? Sí. A la gente de la Subsecretaría de Prensa, que me dijeron que mande saludos porque iban a estar mirando atentamente porque quería, desde hoy temprano que estoy con el Pero tema de la deben estar independencia, reocupados, y no están van a preguntando, poder verlo, deben Qué estar cholulo. reocupados. ¿Pero sabían algo de esto Qué o se enteraron cholulo porque que vos son. dijiste ahora? y no, sí, algunos sabían un poco, pero estaban como de la independencia, estaban todos bien, como de la bien. independencia. A ¿La ver, dieron un independencia de poquito. qué? Contanos algo, le dije, miren Canal 12. Exacto, y ahí se van a enterar. muy bien, te Sí, digo sí, más. me- Pablo, una preguntita. Sí. Las patillas Sí. son por San Martín, Sí, claro. ¿viste? Son- ¿Cómo era lo de la historia de la Contá la peluquería anécdota. cuando eras Yo pibe? decía cada Que vez no que se lo- puede contar nada acá, Yo cada ¿no? vez- ¿Eh? cada vez que lo veo a anécdota. Pablo me hace acordar de San Martín, digo, pero por las patillas. ¿Eh? Yo pensé que era por un caudillo, pero No, son No, sanmartinianas. por San Martín. Bueno, y No, cuando entonces... yo era adolescente, joven, hace 5 o 6 años atrás, Sí, claro, sí. Sí, yo iba a la peluquería con un retrato de San Martín y decía, peluquero, cortame como San Martín el pelo. Bueno, la pregunta es... Nunca me ¿qué te- quedó. No, ¿qué te Y decía el peluquero- El peluquero me decía, me miraba con cara diciendo, qué flaco, estás medio... El peluquero se alejaba Claro. y en un rincón decía, ¿Baliña? No, lo que me decía, con tu pelo no te va a quedar, pero bueno, me quedaba el ratito que me cortaba, me ponía en gel, que más o menos me quedaba, a los 10 minutos que salía ya tenía otra vez el... ¿Y tus fiestas de disfraces? Siempre disfrazado de San Siempre Martín. San Martín. Siempre, el carnaval Siempre. cuando estuve en Brasil disfrazado de San Siempre, Martín, claro. fiesta de disfraces disfrazado de ¿Cómo? San En el Martín. carnaval de El carnaval Brasil, vestido de San Martín. ¿En el carnaval de Brasil? Y sí, bueno, sí. una vez estuve en Brasil en un carnaval y Sí. todo disfrazado, me disfrazé De de San San Martín. Martín. Con tanto calor, con tanta ropa. Bueno, una ropa, era un San Martín de verano, digamos, ¿no? De Bermuda. Era un San Martín con gorro y espada, el resto... Claro, el resto. Bueno, imagínense. Imagínenselo ustedes, Claro. claro. Bueno. Pablo, hermoso tenerte, lindísimo momento histórico nuestro. Bueno, y feliz O sea, día de la independencia. Feliz día de la independencia para feliz todos los día. misioneros. Exactamente. Todos hayan aprendido un poquitito más. No sé qué hacemos trabajando, debemos estar festejando. Exacto, en la plaza ¿Tenemos hoy. tiempo para festejar hoy? Vamos a la plaza, todos. El ñoqui, los Todos a la camarógrafos, la plaza. El ñoqui, los independencia. camarógrafos. Feliz día a los camarógrafos, ¿eh? Sí, sí, aquí están Muy trabajando. bien. a full. Te esperamos el miércoles que El viene. miércoles que viene aquí estaremos con otro tema de la historia y del presente. Exacto, me encantó. Muchísimas gracias, Pablo. Que tengas un lindo día. Feliz día de la independencia de Misiones. Bien ese prócer ahí, ¿eh? Sí. Firme con Andresito. Nos vamos a la pausa.